Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Comenzó el corito histórico, histórico. Comenzó el corito histórico, histórico. El podcast en idiomas de la calle, si no lo conoces, mejor que te calles. Esto es para gente común y corriente, de lo que sucede siempre está pendiente. Con Javier Lara y Dorian Márquez. Así que para la oreja que no repito, óyeme. ¡Bum! Panas y bellas damas, sean bienvenidos a una nueva edición de la sección de preguntas y respuestas del corito histórico. Chayanne se llama Elmer. ¡Eso! Como ustedes saben, nosotros de lunes a domingo vamos desesperados por hacer la tarea y traer la historia como es a todas esas dudas que ustedes nos plantean a través de nuestro sistema Centobet. Aquí te habla Dorian Márquez. Dite algo, profesor Javier Lara. Así es. Porque este es el Corito Histórico, el podcast donde te contamos la historia de Venezuela de una forma clara, concisa, amena y entendible. Es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. No olviden tampoco que el Corito Histórico es el podcast que te enseña, y si te descuidas también te preña, pero solamente si tú quieres, bella dama. Solamente si tú y yo lo deseamos, porque no hay una cosa por la que aboguemos más en este espacio que por las relaciones consensuadas, por el consentimiento. Cuando dos personas deciden su relación de tipo afectuosa, personal y sexual, pero siempre conviniendo, llegando a puntos de mutuo acuerdo para así evitar malos entendidos que lleven a la cárcel a unos, al dolor a otros, o incluso algunos a la muerte y al trauma, porque eso está mal, dañar a la gente, sobre todo en algo tan fino como relaciones sexuales, porque al fin y al cabo nosotros nos inspiramos en estos mensajes, en esos ídolos del vallenato, como Diomedes, Rafael Orozco o Silvestre, los cuales dicen que las cosas salen bien es cuando se hacen con sentimiento. Esto es totalmente correcto. Incluso, Javier, nuestro querido Elmer Figueroa plantea también, ahí tienen un ejemplo ustedes de cómo tener sus relaciones interpersonales de tipo sentimental. Tienen que andar completamente enamorados, alucinados con nosotros dos. Qué sabio Okay. Elmer Figueroa Arce, de verdad, qué genio. Por eso bien. que nos inspira tanto. Por ahí preguntaron que por qué estaba la foto de Chayanne ahí. Bueno, fíjate, es un filósofo que nos inspira en todas las áreas de la vida. También, en el Corito Histórico queremos invitarlos a trabajar. Claro. Que todos los ciudadanos tienen el derecho y el deber de hacer. Y bueno, sé que nosotros hablando de trabajar, hemos estado trabajando en responderle unas dudas aquí a unos panas que han dejado sentísimas preguntas. Y bueno, a ustedes les va a gustar. Háblales ahí, líder. Así es. No olviden que estamos en YouTube, en el canal de Daniela Farías. Ustedes pueden entrar aquí y vaciar el Corito Histórico, pero también muchísimo contenido que hay referente a plomería informativa para que estén actualizados con lo que pasa en Venezuela y el mundo. También estamos, si nos escuchan en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox, en cualquier forma nos pueden escuchar en cualquier plataforma de podcast que a ustedes les guste. Y si todo eso falla, también pueden ir a www.elcoritohistórico.com y allí pueden entrar y descargarse los episodios directamente a sus dispositivos. En caso de que tengan un internet eficiente, ustedes van, cazan cualquier wifi que tengan por ahí, rápidamente descargan y los tendrán en sus dispositivos para escucharlos sin conexión y sin que nada los detenga. Y también en la página está la sección de Chayanne se llama Elmer para dejar preguntas para estos episodios. Recuerden ser breves, por favor, y tampoco olviden que este es un podcast de historia de Venezuela y de América. Nada de preguntarnos que si por historia egipcia, por favor, sean serios, sean breves, para que todos estemos contentos. Dite algo, Dorian. Vamos a empezar a darle chispa, candela y fuego a esto, Javier. Bueno, ya ahí saben dónde nos pueden escuchar y también estamos en todas las plataformas digitales. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, todo eso. Dale candela, mano. Arrecia ahí, siervo. Dime qué traíste ahí. Con esta es una buena, o sea, aquí nos llega lo primero. Hola, panas. Una vez, un profesor de la Simón Bolívar nos dijo que el Ávila fue reforestado en los tiempos de Guzmán Blanco, que antes el Ávila era una vegetación de más de sabana y que por eso los cuadros de Cabré se veía diferente la montaña. ¿Hay alguna fuente que sustente esto?
Esto lo pregunta Luis Miguel de Jesús. Coño, volvió Luismi. ¡Suave! El Luismi, vale. Saludos. Claro. Bueno, el Luismi de nuevo nos trae una pregunta que provoca responder. Porque de pana es algo que yo no me habría preguntado si no fuera por la asistencia de esta sección. Y efectivamente, el Ávila, como lo conocemos hoy, o sea, esa gran montaña verde, ese guardián gigante de Caracas y de La Guaira, no era originalmente así en los primeros años de idea republicana de Venezuela. O sea, años de erosión. O sea, esa montaña nadie la cuidaba, nadie velaba por ella. Simplemente estaba ahí, era el sol quemándola. Bueno, esa vaina lo que era una montaña llena de pastizales y paja. Una gran sabana, eso que describía Luis Miguel aquí. Que era justamente eso que reflejaba este famoso pintor de origen catalán llamado Manuel Cabré. Manuel Cabré fue un español llegado a Venezuela a principios del siglo XX, el cual empezó a pintar el Ávila. O sea, hacía pinturas donde la figura era más que todo el Ávila. Y si tú ves esas pinturas, el Cerro Ávila se ve en algunos momentos como entre rojizo o amarillo. O sea, nunca se le ve verde. O sea, nunca se ve como eso que ve hoy. Eso es verdad. Y eso es interesante porque, las personas que viven en Caracas van, salen y ven su hábito, está verdecito. Pero cuando ven la pintura de Cabré, de verdad está como rojizo. Exacto. En alguna pintura. Exacto. Cabré es básicamente el que retrató esas Caracas de techos rojos y esa montaña amarilla. Son Caracas distintas a la actual, pero bueno, estamos hablando de que fue hace más de un siglo y que ha habido cambios. Pero estos cambios, la responsabilidad de que esa montaña, se convirtiera en esa montaña verde, mira, Luis Miguel, no es de Guzmán Blanco. O sea, no fue con Guzmán Blanco que empezó eso. O sea, el que da el primer paso institucional para reverdecer el Ávila no fue otro que Eleazar López Contreras, iniciando su gobierno. Estamos hablando del año 1936. ¿Qué hizo López Contreras como piedra para rejuvenecer el Ávila? Bueno, una cosa muy importante. López Contreras creó el Ministerio de Agricultura y Cría y, casi en paralelo, lanzó el decreto de creación del llamado Servicio Forestal Cuerpo Especial de Guardabosques, es decir, el predecesor de Imparques actualmente. ¿Y qué era esto? Bueno, agarró gente con el fin de profesionalizarla para proteger el ambiente. Y su primera asignación de esta gente fue encargarse de la reforestación y la protección del Ávila y de la zona de Macarao, allá en el suroeste de Caracas. Y acá, el primer pionero, el primer guardabosques encargado del Ávila fue un hombre llamado Emilio Nieves. Y por favor, guarden este nombre para el futuro. Este Emilio Nieves, además, se llegó al Ávila con sus hijos Pedro y Rafael, que lo ayudaban en esta labor, o sea, hacerle el coro. Pero esto era, digamos, una labor muy amateur, por decirlo así. O sea, eran los tipos ahí que hacían la cuestión poco a poco con lo poco que conocían. O sea, era una cuestión muy autodidacta. Sin embargo, ya al año siguiente, en 1937, se trajo desde Rumanía a un técnico forestal, o sea, un profesional en estas labores de cuidar bosques, llamado el doctor Hans Ruber. Hans Ruber llegó a dirigir el servicio forestal. Y él viene con conocimiento, o sea, ya venía a estudiar, sabía cosas. Entonces tiene como un conocimiento más tecnificado y actualizado, con bases científicas de lo que era el cuidado de los bosques. Entonces él fue como que empezó a instruir a los guardabosques, a decirles qué es lo que había que hacer, o sea, a decirles qué tocaba. O sea, era como esa parte de extranjeros que llegaron a Venezuela a formar, tipo los que llegaron a la UCB y todo eso más adelante. Pero estos fueron los primeros pasos, o sea, pasos pequeños, pero que son las bases. Sin embargo, la labor real importante, o sea, ya cuando se empezó como a sembrar árboles, se empezó allá a reverdecer la montaña, no fue en este momento, sino casi 20 años después. ¿Qué pasó 20 años después de López Contreras? Bueno, llega la democracia a Venezuela, año 1958. ¿Qué pasa este año? Bueno, este es el año en el cual se va a caer la dictadura, llegó Wolfgang Larrazábal al poder, pero también pasa que Wolfgang Larrazábal renuncia para irse de candidato presidencial y queda en el cargo el presidente provisional Edgar Sanabria, un civil. Y Edgar Sanabria hizo una labor importantísima, que fue el decreto de creación del Parque Nacional El Ávila, es decir,
le dio un estatus de protección más amplio a la montaña. Y no solamente esto, sino que a su vez Sanabria mantuvo un plan económico que lanzó la Larrazábal en ese momento, que fue el llamado plan de emergencia. ¿En qué consistía esto? Bueno, el plan de emergencia era invertir dinero del Estado para crear empleo. Una medida, digamos, un poco keynesiana, o sea, dar dinero para que, coño, la gente está desempleada, hay que ayudarlos, coño, denle trabajo a todo el que se pueda. O sea, ahí se empezaron a dar empleo a todo el mundo, y en este caso, uno de esos empleos que se empezó a dar fue, bueno, empezar a reclutarse gente para el cuidado del Ávila. Que aquí se metieron en el Ministerio de Cultura y Cría 400 empleados. Y esos 400 empleados se metieron más que todo para el llamado plan de reforestación que se está trabajando en el ministerio. ¿Qué era este plan? Bueno, aquí entró en acción un hombre llamado José Rafael García, un ingeniero agrónomo. ¿Y qué está planteando él? Bueno, él decía que el Ávila debía ser reforestado de la siguiente manera: que para que eso no fuese ese pastizal amarillo lleno de paja, lo que se tenía que hacer era luchar contra el sol. O sea, para que no se cagara la grama. Entonces, ¿qué hacía él? Bueno, él planteaba sembrar árboles altos de gran sombra. O sea, si tiene bastante sombra la grama, eso no se va a poner amarillo. O sea, eso no lo va a secar el sol. Entonces, empezaron a sembrar árboles grandes. También creó las famosas terrazas y zanjas que captaban el agua, y de esa manera evitaban la erosión. Esas cosas que tú ves que son como unas escaleras en la montaña. Bueno, esa cuestión es una vaina para que el agua que cae se queda allí y va penetrando el suelo, entonces lo va humectando, y de esa manera, como captura más agua, coño, el sol sí va a pegar, pero esa vaina no va a deshidratar el suelo. Y sobre todo, una labor importantísima, que se empezaron a construir senderos para excursionistas. Es decir, es una cuestión para que, coño, a esta montaña le hace falta vida. Y no solamente agua y árboles. Aquí tiene que vivir la gente. O sea, tiene que hacer una relación entre los habitantes de la ciudad con la montaña. Como que la quieran, que le den vida. Entonces era todo un plan para añadir vida a la montaña, no solamente con verdor, sino, coño, traer especies de aves que habían migrado, o sea, que se devolvieran para el Ávila, que estén en ese pulmón vegetal, y, coño, que la población hizo uso del parque. Entonces, coño, todo esto fue del año 58 a los años 60. Y ya 10 años después, años 70, ya el Ávila era verde otra vez. O sea, ya ese color amarillo de los cuadros de Cabré empezó a tornarse verde. Empezaron a llegar las aves a la zona. Aparecieron más animales. O sea, fue una cosa que ya cambió totalmente eso. Y sobre todo, por esta época, también aparece por la zona un famoso guardaparques, que es un personaje en cuyo honor se da nombre hoy a la zona más conocida del cerro. Porque por esta época, en los años 60, aparece ahora un hombre llamado Juan Sabas Nieves Rodríguez, que no es más que otro que el sobrino de Emilio Nieves, el hombre que les había dicho que notaran el nombre. Claro, del señor que empezó la cuestión de cuidar y el... Exacto. Apareció ahora Juan Sabas Nieves, que era, o sea, era carajo conocidísimo porque era un tipo que siempre estaba allí en el Ávila. O sea, era un tipo que estaba full dedicado. O sea, ese hombre dio su vida para proteger el Ávila. O sea, era un tipo que estaba allí alimentando las aves. Estaba siempre pendiente de cortar los senderos, de cortar la maleza. Y sobre todo, estaba muy pendiente de la gente. Era el carajo que estaba de guía ahí diciendo a la gente por dónde ir. O sea, mira, por ese sendero que se va, por allá no, porque coño, por allá es un laberinto, por allá coño, hay especies de, no sé, de quién sabe qué. Entonces, era ese carajo que era el guía de la montaña. Y coño, en honor a él es que tenemos esa zona hoy allá por Altamira, Sabas Nieves. Eso también, me gustó mucho esa pregunta, está bien interesante, porque cuando piensas en el Ávila, podrías imaginarte que, no sé, Simón Bolívar veía esa misma montaña verde que vemos nosotros, o que, bueno, los españoles que llegaron, o los mantuanos, la sociedad de aquellos tiempos veían ese mismo Ávila. Y mira, la verdad no es así, tiene mucho sentido el hecho de que en efecto, eso es algo que se está quemando, o sea, a lo largo del tiempo, tuvo que haber convertido en eso que pintaba Cabré. Y es lo que vemos de Humboldt, por ejemplo, cuando comentamos ese correo sobre Humboldt. O sea, Humboldt llegó a Caracas y se sorprendió que la gente no subía esa montaña. Pero, o sea, él decía como que, oh, esta gente sí es floja, vale. Bueno, tal vez lo era, porque Arcaño es flojo, pues. Pero también la cosa es que para qué iba a subir esa gente esa montaña toda amarilla y fea, no había caminos. O sea, solamente para interiores como Humboldt.
Pero ahora, con la labor de hombres como Sabasnieves, como el ingeniero García, o sea, la labor de toda esa gente, de Hans Ruber, ya la montaña empezó no solamente a ser más verde, sino que empezó a tener senderos por donde caminar, donde janguear, donde hacer algo más que simplemente perderse. Coño, ya ahora la gente se tiene un motivo para subir, o sea, para disfrutar. Entonces ya era como que se apropió la ciudad de la montaña. Y es como que lo positivo. Que básicamente entonces esa montaña verdecita que ven todos los habitantes de Caracas siempre, como la conocemos hoy, es más que todo un producto de esta planificación y de la mano del hombre, digamos, porque llevaron todos esos planes para hacer de esa montaña de nuevo ese pulmón vegetal y todo este asunto. Sí, una cosa de la modernidad, o sea, no fue Y subió el Ávila es los indios... moderno. Sí, es algo moderno, o sea, es una cosa que el único que lo hizo antes del siglo XX, Humboldt. Humboldt y los atletas alemanes que llegaban, pero así ay, vamos para el Ávila, no, eso es ya nuestra época, pues. Bien bueno, para que lleven ese datazo y ese Chayán se llama Elmer. Eso. No sabía que eso de subir el Ávila, eso es nuevo, man. ¿Cuánto? 50 años, 60 años. 50 años Está bien, aproximadamente. vale. Alto beta. ¿Qué traes tú, Dorian? Bueno, tú sabes que yo tengo aquí una pregunta que nos hace el pana Rubén Enrique Rondón Lari. Él dice, hola mis panas. Él hizo la pregunta de José María Carreño. Un saludo para ti, Rubén. Él dice, tiene una pregunta sobre un personaje sombrío del gomecismo del que no encuentra información. ¿Qué sabemos de Nereo Pacheco, el cabo de preso de la Rotunda? No me suena mucho. ¿Te contaste algo? Sí, claro. Nereo Pacheco es bueno, como él mismo le dice en la pregunta, era el cabo de presos. ¿Qué era el cabo de preso? El encargado ahí dentro de organizar a los reclusos. Pero lo interesante de Nereo Pacheco es que él también era otro preso. O sea, él no es que era un policía, él era un militar, él era cabo de preso y él también estaba preso. Era algo así como en la Alemania nazi, el Judenrat. Es el Consejo de Judíos en los campos de concentración. Ok, sí, Una vaina que así también loca. estaban ahí. Entonces, ¿qué pasa con Nereo Pacheco? Este es un hombre que según algunas fuentes nace en Guarenas para el año 1866 y hay otras que dicen que nace en el Tuy. Igual, bueno, los lugares de procedencia tampoco es que sean Guarena o los valles del Tuy, coño. No sé qué preferiría Nereo Pacheco, cualquier persona. Pero bueno, este señor, ¿cómo él termina preso? Este carajo termina preso porque él mata a su mujer. No, pero tan temprano, no vale. Sí, él era un carajo normal, el tipo era peluquero de profesión, el tipo afeitaba. No, tú ibas para donde Nereo ahí a que te afeitara y vaina. Mira, yo no pondría mi cabello más donde un tipo que mata a su mujer. Por favor. Claro, pero eso fue antes de matar a la mujer. El tipo era peluquero, mató a la mujer, fue preso. Y ahí preso, el bicho fue preso, estaba preso en la Rotunda, que es en donde se encuentra hoy en Caracas, en la Plaza de la Concordia. Está preso en la Rotunda y ahí se convierte, digamos, en un sapo de lo que están hablando los presos ahí y tal. Y ahí había mucho preso político en la Rotunda porque estamos hablando de los tiempos de Gómez. En esto de se desapiar a los tipos que estaban ahí conspirando, diciendo cosas, lo convierten. También era la distorsión ahí en ese momento con respecto a todo este tema de los presos y las cárceles en el tiempo de Gómez, que lo convierte en el cabo de presos, pero bueno, el encargado. ¿Y qué tenía que hacer Nereo Pacheco? El trabajo suyo. Él era el encargado de todo el tema de las torturas, de matar incluso a presos políticos. Entonces ahí están las anécdotas de, por ejemplo, de un poeta zuliano. Un momento, no recuerdo el nombre del poeta zuliano. Bueno, al que Nereo Pacheco le dio café. Y que coño, no, hoy estamos. Bueno, se suponía que era 5 de julio. Y el 5 de julio él dice, no, este es el día de la independencia y bueno, hay que portarse bien. Tome, poeta, tómese ese café para que agarre calorcito. Y el café tenía arsénico. No, pero tremendo hijo de puta, vale. Sí, y entonces eso se convirtió en una de sus prácticas más, bueno, de su marca, darle bebidas con arsénico a los presos o también sopas con vidrio molido. Que bueno, cuando la gente se tomaba eso, después terminaba con el estómago destruido, vinos y todo esto. Y eso lo hacía el señor.
Entonces, bueno, era tremendo psicópata, descarriado 115 veces. Nerio Pacheco se pasa a la historia, digamos, porque es un personaje muy nombrado en el libro de Memorias de un venezolano en la decadencia, de José Rafael, Pocaterra. sí, de José Rafael Pocaterra, que pone que son, bueno, las anécdotas de todo este tema del prestigio, de la ruptura, se menciona a Nerio Pacheco como, bueno, como el tipo, el verdugo de ahí de la cárcel. Además, como vainas de psicópata también, tenía la práctica, el tipo tocaba arpa y cuando mandaban a torturar Era un gente, psicópata con talento. Era como claro, Jorge Rodríguez de entonces. y el tipo tocaba el arpa mientras torturaban a la gente, entonces te daba sus concierticos de arpa y ya tú sabías que era, que iban a escoñetar a alguien o que estaban escoñetando a alguien. Coño, era el soundtrack. Era el soundtrack que él ponía, exacto. Una Entonces, arpita. O sea, vamos a tocar aquí en la Casa Bella. exactamente, vamos a amenizar esto aquí. Entonces, bueno, Nerio Pacheco, en el año de 1920, cae preso ahí en la Rotunda un abogado llamado Ángel Vicente Rivero. Y entonces este tipo, bueno, se dedicó se dio cuenta que ya Nerio Pacheco y empezó a anotar y que ver, este carajo. Este es un tipo que logra salir de la cárcel por estas cuestiones de que se casó a alguien de su familia con un hijo de Gómez o con alguien de la familia Gómez y es como que obtuvo el favor ahí de Papa Gómez. Sacan a este hombre de ahí. Y este señor, aprovechando que ya tenía el favor de Gómez, denunció e hizo todo lo posible para que continuaran el juicio de Nerio Pacheco por matar a la mujer, porque se supone que él estaba preso por eso, pero eso se lo dejaron, engavetaron eso para que él siguiera haciendo sus marramucias a ellos, digo Una labores. chavistada. Una Sí, chavistada le hicieron. en efecto. Estamos hablando de un hombre que era peluquero, este hombre no era policía, no era nada, lo encargaron de eso. Qué bueno, este expediente que él tiene por ahí, que siga haciendo estas marramucias acá, son útiles para el presidente. ¿Qué pasa con este carajo? Bueno, que este abogado empieza a hacer todo, a meter todo, se enchufa por ahí y logran sacarlo de la Rotunda, lo condenan a 6 años en el Castillo del Libertador, en Puerto Cabello. Entonces el tipo sale libre en 1926. ¿Qué pasa? Vive en Caracas, ahí, digamos, en la pobreza y todo eso. Pero cuando muere Gómez, se forma un comité de expresos políticos de la Rotunda. Estaban tipo Víctor Juliac, Salvador de la Plaza, Néstor, Luis Pérez, y estos carajos hacen este comité y acusan a ese Nerio Pacheco, que era tremendo coño de madre. Esto es una cosa que en el tema de la historia, que se supone que cuando estudias la historia no hay hombres buenos en determinado momento histórico, circunstancia, pero Nerio Pacheco era un tremendo coño de madre. Sí, lo estoy viendo como que básicamente en la escala en la escala de malditos, tú lo puedes colocar a Aéreo Pacheco entre Diosdado Cabello y Pedro Estrada, que son Ajá, unos imperdonables. un tipo malísimo, ¿vale? Entonces, bueno, lo acusan de un montón de muertes, de comité, y entonces cuando lo condenan a 20 años, que era la pena máxima en ese momento, el 8 de diciembre de 1936, él muere en la cárcel, Nerio Pacheco. Hay una anécdota también que me pareció interesante, me llamó la atención, porque al parecer un preso que quería jalarle bola a Pacheco, le fue a llevar la comida y le dijo, aquí tiene la comida, mi general. Y Nerio Pacheco se ofendió y le dijo, ¿Cómo? sí, el tipo se ofendió y le dijo, mira, yo no soy ningún general, yo nunca le he robado nada a nadie. Yo puedo decir lo que tú quieras, pero yo ladrón no soy. Adiós, Chamos, hasta un rolo de sapo, poca cosa, bajo, de la peor esbirro. ralea, era capaz de decir, mire, a mí usted no me está llamando Pedro López. Yo seré todo eso, pero yo no soy ningún Pedro López, hágame el favor. Increíble, sí, el tipo, ese eran los límites, hasta Nerio Pacheco tenía unos límites morales y que no, yo militar no soy. Hasta Aéreo Pacheco sabía que ser militar es una vaina peor que ser asesino. Qué arrecho, vale. Entonces, bueno, este Nerio Pacheco es un personaje, para saber más sobre él, Memoria de un venezolano en la decadencia, A la poca terra. mucho, y ahí hablan bueno, de su práctica, de todo el tema del arsénico, el vidrio ombligo, de arrancarle uñas a la gente, todo el asunto. Un tema brutal lo de Nerio Pacheco, y bueno, esta es su historia. Yo preso, de diabetes. Bueno, murió es lo importante. Que ese
es como tienen que morir esos sapos, o sea, igual que el caso de en la Unión Soviética, lo que fue Laurenti Beria, o sea, fue como nuestro Beria tropical, una cosa así. Claro. Porque si Gómez era nuestro Stalin, bueno, de hecho sería como un Beria venido a menos. Sí, bueno, esa es la que hay con Pacheco, mano. Pacheco, 3-1 raya 4. El inspector Rodríguez. Claro, Mira, claro. arreste ahí. ¿Cuál es la otra que tú traes? Bueno, para cerrar te digo esto. Gracias por responder estas preguntas, panas. Aquí va otra. ¿Qué fue el pacto de Punto Fijo? Siento que nos hablan mucha paja de eso y yo no sé qué es chavistada y qué no. Esto lo pregunta el pana Luis Andrés Colmenares, el pana que está aquí en Dresden, en la Universidad de Dresden, haciendo su vaina en física. Alto panas, un saludo. Saludo para Luis Andrés. Y bueno, está bien bueno explicar eso, mano. Arreste ahí. Bueno, aquí estamos para combatir la chavistada. Sin embargo, una buena forma de defenderse contra la chavistada es simplemente ir a los documentos. Y por suerte, hay bastantes páginas que reproducen directo, o sea, casi que el documento, como estaba firmado, te lo muestran. O sea, hay muchas páginas por internet que te muestran lo que fue directamente el documento original del pacto de Punto Fijo. Pero para ponerlo corto, de que esta es la labor, eso fue un acuerdo de convivencia entre partidos, donde los tres grandes partidos del momento, en el año 1958, se comprometen a mantener ese consenso mínimo entre estos que, ojo, no es lo mismo que una coalición. Es decir, no piensa que no, que eso fue una coalición, que van a ellos tres juntos y vainas. No, esto no fue una coalición. O sea, coalición es lo que uno ve en regímenes parlamentarios, cosas tipo lo que se ve aquí en Alemania, de que gobierna los socialdemócratas con los ecologistas y el FDP, los liberales. O lo que se ve aquí en Europa, o sea, tipo lo de España, que gobierna los socialistas con Podemos y así. O sea, no era tal una coalición. Era una manera de decirlo, para ponerlo mucho más sencillo, era que ellos tres se reunían y decían, mano, vamos a acordar esto, vamos a elecciones. El que las gana, ganó. El que pierda, hace oposición dentro de lo que indica la Constitución. Y ojo con esto, justo dentro de lo que indica la Constitución, es decir, sin rebeliones, sin insurrecciones, sin saboteo, sin nada de que no, que me robaron, que voy a alzarme, que esta huevonada iba y no sea. Era básicamente evitar lo que había sido los 100 y pico de años de Venezuela en un eterno peo. O sea, evitar esas cosas de que moneda salsa por robar las elecciones, de que salsa mucho Hernández. No. Esta era una forma de poner punto final a eso, acordando a estas personas de que no, vamos a elecciones y el que gana, gana y coño, los demás pueden entrar al gobierno o pueden hacer oposición, pero sin estar jodiendo. Y ojo, esto es importantísimo porque justamente veníamos no solamente de los 100 y pico de años de coñazo y caudillismo, también veníamos de 20 años de inestabilidad, de coñazos, dictaduras militares y también, una cosa importantísima, de experimentos democráticos fallidos precisamente por el sectarismo de los grupos políticos. Entonces, coño, era ya una forma de decir, coño, no vamos a seguir así, ya basta. Vamos a ponernos de acuerdo porque si no nos van a volver a joder. Porque, ok, después de Gómez había acabado con los caudillos. Chévere por él. Pero después de eso, solamente en el periodo desde Gómez hasta ese año 58, habían habido, si acaso, 3 años de democracia, que fue el periodo conocido como el trienio Adeco. Y ojo, el trienio Adeco fue un periodo que tuvo altos, pero coño, también tuvo unos bajos muy feos y no hay que negarlos. O sea, unos bajos feos que se pueden resumir, por ejemplo, en ese extremismo que tuvo AD, donde ellos se montaron y dijeron, ok, llegamos al poder, aquí estamos montados, es nuestra hora, el que se oponga que lo mame. Pero mira, esto fue su perdición, porque aquí empezaron a pasar cosas como, por ejemplo, el infame inciso Alfaro Ocero. Ese inciso que decía, ojo, esto es una cuestión que fue real, que pasó. Es una cosa que autorizaba a que el Poder Ejecutivo, sin sus garantías constitucionales, podía tomar medidas de alta policía, es decir, ordenar detención preventiva de personas contra quien obraran grandes motivos para considerarlas comprometidas en planes o actividades conspirativas. Es decir, una cosa de que el Ejecutivo podía detener a quien le diera la gana, sin orden judicial, sin nada, solamente por sospecha de que alguien está comprometido. Es como que, mano, o sea, pues por ser sospechoso ya soy culpable.
Precisamente de eso, de ese tema del sectarismo, como que fue, ajá, como tú dices, la perdición de ese momento de Acción Democrática. Estuve leyendo hace tiempo un libro de Juan Carlos Rey, doctor Juan Carlos Rey, y comenta justamente que la actitud de Acción Democrática en ese momento era justamente de que somos nosotros y los demás son mi enemigo. En eso coinciden todos los protagonistas, porque por ejemplo, hay un famoso libro que hizo Caldera llamado Descarado a Punto Fijo, donde él cuenta eso, que o sea, él estuvo allí como testigo directo y él acusaba de eso mismo. Rómulo después reflexionó mucho y se dio cuenta de que, porque si vemos hoy, ese inciso alfarucero se parece mucho a esa ley chavista que es la ley del odio. Esa vaina que tanta gente ha metido presa ya mucho, incluyendo familiares y panas de uno, los ha mandado para el exilio. Pero bueno, estas clases de cosas, estas mamarrachadas, fueron las que llevaron a que en el año 48 se alzara el ejército contra Rómulo Gallegos y echara a todo el mundo del país para montar en el poder a Pérez Jiménez. Pero, por suerte, Betancourt en el exilio pudo reflexionar todo esto sobre sus errores y los de sus partidos al momento de gobernar. Y entonces, coño, él planteó esas cosas en sus libros, en su pensamiento, y ya en Nueva York, el primo se reúne antes de volver a Venezuela con Caldera y Joto Villalba para ponerse de acuerdo, para acercar posiciones, para discutir que basta de peleadera, que hay que buscar una agenda común, los puntos donde estemos de acuerdo, vamos a hacer eso. Donde estemos en desacuerdo, no, por ahora no. Entonces, ponían eso porque además tenían en cuenta de que la caída de Pérez Jiménez no significaba que los militares siguieran jodiendo, porque era verdad. Sí, Pérez Jiménez se había ido para Dominicana, pero el golpe militar seguía siendo una amenaza, que incluso ya la Rosales están enfrentando, o sea, la Rosales está en el poder y así ha alzado Castro León. Se habían alzado un poco locos más. Entonces era como que, mire, así volvemos al país, hay que enfrentar esta amenaza y esa amenaza se enfrenta evitando darle a los militares razones para que nos tumben. Y una buena forma de evitar eso es que todos estemos en frente común, que no estemos peleando, que no mostremos diferencias, porque a los que ellos vean diferencias de debilidades, nos van a joder. Entonces, bueno, acuerdan esas cosas y ya cuando vuelven al país, van a la casa de Rafael Caldera, que es la llamada Quinta Punto Fijo allá en el este de Caracas. Y entonces, en ese pacto, entre las muchas cosas que escribe, son como 4 páginas de corto, pero lo principal allí son 3 puntos. El primero, se comprometen a la defensa de la constitucionalidad y del derecho a gobernar conforme al resultado electoral. Esto que les decía. Es decir, no importaba quién ganara, pero el que ganaba, gobernaba. Y los otros dos iban a estar haciendo oposición, pero siempre y cuando no fuese con el uso de la fuerza para cambiar resultados. Es decir, es una oposición civilizada, sin huevonadas, sin conspiraciones. Lo siguiente, un gobierno de unidad nacional. Es decir, se iba a plantear un gobierno en el cual iban a gobernar los 3 partidos, pero en una coalición. Haciendo que, que ningún partido iba a tener la hegemonía en el gabinete. Se iban a ser ministros divididos equitativamente. Si es un gabinete de 12 ministros, 4 ministros para AD, 4 para COSPEI, 4 para URD. Así nadie queda por fuera. Y lo tercero, que los partidos se comprometían a presentar ante el electorado un llamado programa mínimo común. Que eso ya fue lo más adelante, porque quieren decir que no, que eso fue un pacto y ya. No, lo importante del pacto eran estos puntos, pero después se presentó el llamado programa mínimo común, que era algo mucho más amplio de decir cómo iban a gobernar, qué se iba a hacer, o sea, paso a paso, medidas efectivas. De este pacto se reclamaban muchas cosas como que se excluyeron los comunistas, pero, ojo, o sea, se excluyó porque ellos decían como que, pero esta gente está en otra vaina. O sea, y además, tenemos aquí a Estados Unidos al frente respaldándonos y, meter a esa gente en este paquete, teniendo el peo del anticomunismo, de que los gringos tumbaron a Jacobo Arbenz en Guatemala, de que han pasado cosas, está como raro. Y tampoco los comunistas estaban pendientes de que los invitaron. O sea, ellos estaban como que, esa cuestión de decir que, ¡ay, qué bueno, no nos invitaron! Eso es un invento de ellos. O sea, ellos dijeron como que, no nos invitaron, me sabe mierda, y ya. Pero, aún así, que no se les invitó al pacto,
a esta gente se les invitó, por ejemplo, a la redacción de lo más importante, que fue la Constitución de 1961. Porque si tú revisas la Constitución del 61, ahí firmaron todos. O sea, firmaron los copellanos, firmaron los URDistas, firmó AD y firmó Guillermo García Ponce del Partido Comunista, entre otros, que tenían su fracción, y esa gente acordó allí, no, esa constitución está buena, vamos a cumplirla y vaina. Y todo eso, firmaron y dijeron, no, sí, vamos a cumplir esto. Pero no lo cumplieron. ¿Por qué? Porque bueno, como comunistas que son unos seres sin honor, capaces de violar lo que acaban de decir que iban a cumplir. Bueno, pero también pasó que, bueno, pasó esa cosa que fue Fidel Castro, la guerrilla, y esa gente se metió en el peor de la guerrilla, y bueno, se pasaron la concesión que acababan de firmar por quién sabe dónde. Y así es, cierto. Entonces, eso es interesante, Javier, porque es verdad lo que tú dices, de que cuando se escucha, por ejemplo, el discurso de la izquierda acá en Venezuela, siempre hay que, oye, esta gente hizo una fiesta a ellos y nos excluyeron, no invitaron a uno. No, pero ya va. Mano, te invitamos a las tres parties, te dimos costillón, te dimos pequeño. Es lo que esa gente no quiere decir. O sea, que ellos también agarraron. Pero otra cosa, es que ese pacto no fue que agarró los 40 años de democracia. O sea, el pacto de Punto Fijo fue solamente la coalición del gobierno de Betancur, o sea, del 59 al 64. Porque la siguiente coalición, la de Raúl Leoni, no fue con Copey. O sea, la siguiente coalición fue el llamado Pacto de Ancha Base entre AD, URD y el partido que tenía Bufón Larrazaba, el FND, el Frente Nacional Democrático. Y Copey hacía oposición, pero ojo, era oposición como comentábamos, en el espíritu de Punto Fijo, es decir, manteniendo ahí sus formas democráticas. Y a su vez, más adelante, con Caldera, fue similar, es decir, Caldera gobernó, pero también acompañado de URD, de Urral Pietri y gente así, mientras que hacía oposición. Y así fue cada año, o sea, no fue que todo se hizo en base a Punto Fijo, así se hicieron cambios. Claro, hubo errores, pero ya eso es otro tema. Pero al fin y al cabo, este fue un espíritu de convivencia que se mantuvo por más tiempo y sobre todo que sirvió de ejemplo a transiciones democráticas en otros países, como por ejemplo en Chile, lo que fue la llamada concertación post-Pinochet, cuando se reunieron los democristianos chilenos con socialistas para salir de Pinochet, coño, se inspiraron en base a la paquete de Punto Fijo. Y también, coño, lo que fue la España de la transición. O sea, cuando el Partido Popular, los comunistas y el Partido Socialista, coño, se unen y dicen, coño, vamos a crear una constitución, una vaina para crear, por fin ser europeos. O sea, para dejarnos estas vainas de golpes militares, de franquismo, todo eso, coño, vamos a ponernos de acuerdo todos. O sea, todo fue todo mirando a Venezuela y a Colombia con lo que fue su pacto promotorio que ellos tenían, que se me olvidó cómo se llamaba. Pero bueno, eran esos ejemplos de concertación lo que se tomaba en cuenta. Frente Nacional en Colombia, fue Frente Nacional que se llamaba en Colombia. Está buenísimo aclararlo y también el hecho de saber que en internet están se puede leer lo que contempla el documento del Pacto de Punto Fijo. Y también importantísimo saber es que, claro, durante el Punto Fijo o ese acuerdo fue durante el gobierno de Betancur, pero luego firman la Constitución del 61 el resto de los partidos y ahí se invitaron al PSB y después ellos, bueno, les supo a culo. Claro. Se metieron a loco. Pusieron a poner huevos. No, y hay documentos y sobre todo hay mucha literatura posterior de los protagonistas. Por ejemplo, la página web de la Fundación Rafael Caldera tiene una cantidad increíble de material sobre eso directamente del mismo Caldera. O sea, ahí agarraron los archivos de Caldera con artículos de él, discursos, donde él comenta sobre la importancia de esto. Igualmente sus libros, o sea, Caldera escribía muchos libros sobre esto, y ahí da también como que luces sobre lo que fue este tema. Y bueno, Internet también ofrece lo que les dije, el documento original para que ustedes revisen y sobre todo para que ningún chavista de esos que dicen escribir en aporrea y lo que hacen es berrear y llorar con el cono opuesto se ponga a engañarlos. O sea, las fuentes están allí para que revisen y estén claros en la cosa. Esa es la que hay, muchachos. Mira, de verdad que este episodio de Chayanne se llama Elmer, nuestro Chayanne número 40. ¿Ves? Ya hemos respondido preguntas 40 veces en este espacio. Está bien bueno. Y bueno, nosotros esperamos que les haya gustado y que también las respuestas hayan satisfacido, se dice, Javier.
o hayan satisfecho sus inquietudes. Exactamente. Así que bueno, para cerrar, recordarles como siempre que esto tú lo puedes escuchar en el canal de Daniel Lara Farías a través de YouTube. Allí tenemos una caja de comentarios, puedes dejarnos tu comentario, te puedes suscribir además, y porque ahí hay unos contenidos de promedio informativa y arqueología política y medicina forense política también, que capaz a ustedes les gusta. ¿Y qué más? Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, ebook, en el coritohistórico.com, estamos en todos lados, líder. Exactamente, y en esa misma página del coritohistórico.com pueden dejar sus preguntas para futuros episodios de Chance de Malmer. Con ese breves, por favor, sobre todo eso, la brevedad, porque yo voy a leer un párrafo de 500 palabras. Esto no es un blog ni un documento de ni un planteamiento de problemas, por favor. Y que sean preguntas sobre la historia de Venezuela o de América. Recordemos que es un continente que va desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Más de allí no, panaderías. Pero bueno, panas, este fue el Chayán se llama Elmer número 40. Me quité ya.